El día de la boda de mi hermana, alcancé la silla con mi nombre grabado, pero antes de que pudiera sentarme, Astrid me la arrebató con un movimiento repentino. Mi cuerpo cayó al suelo pulido, frente a 200 pares de ojos muy abiertos. El aire se llenó de jadeos de sorpresa, seguidos de risas ahogadas. Mi hermana, con una sonrisa cruel dibujada en el rostro, se inclinó para que todos la oyeran. El suelo te sienta mejor, hermanita. No grité. No me defendí. Me levanté lentamente, me acomodé el vestido y continué en silencio, mientras una llama de humillación y años de desprecio ardía en mi interior. Lo que nadie allí imaginó, ni Astrid, ni mis padres, es que yo no era un invitado más en esa fiesta. Yo era la razón por la que el imperio del novio existía. Meses antes, sin alardes, había inyectado $20 millones para salvar a su empresa de la quiebra. Y cuando finalmente me reconoció entre la multitud, cuando la verdad explotó como una bomba sobre las mentiras tejidas por Astrid, toda la habitación se congeló. En los próximos minutos descubrirás cómo un acto de crueldad convirtió una celebración en un ajuste de cuentas. Como la mujer a la que llamaban demasiado fría, demasiado ambiciosa, demasiado incómoda, se convirtió, en una sola noche, en el nombre que nadie olvidaría jamás. Quédate aquí porque en el momento en que el novio abrió la boca, nada en ese lugar volvió a ser igual. Mi nombre es Callum Monroe. Tengo 38 años y me he pasado la vida construyendo una carrera que mi familia nunca supo valorar. Llegué al puesto de director financiero de una de las empresas de inversión más grandes del país, firmando contratos con cifras que mi padre no ganaría en 10 vidas. Compré la casa familiar cuando el banco estaba a punto de adquirirla. Pagué matrículas, facturas médicas, deudas que se cernían como sombras sobre nosotros. Y aún así, cuando preguntaron por mí, mis padres suspiraron: «Calla, está bien, pero sigue sola». Para ellos mi independencia no era un orgullo, era un defecto. En su opinión, una mujer solo estaba completa con un anillo en el dedo. Astrid nunca tuvo este problema. 10 años menor, 28, creció en un hogar diferente al mío. Cuando ella nació, mis renuncias ya habían allanado su camino. Nunca le faltó dinero. Nunca escuché un no. Ella era brillante, encantadora, del tipo que podía conquistar una habitación en un abrir y cerrar de ojos, mientras yo equilibraba las hojas de cálculo y construía estabilidad. Cultivó seguidores en las redes sociales, yo herencia. En las cenas familiares, mis padres sonreían de orgullo mientras Astrid mostraba contratos de marca o regalos de novios. No fue malicia, al menos no intencional. La crueldad a veces se disfraza de elogio hacia un niño y silencio hacia otro. Recuerdo un día de acción de gracias cuando deslicé un cheque debajo del plato de mi padre para pagar su deuda tributaria. Mi madre lo vio, rápidamente lo abrazó y le susurró, cambiando de tema: «Astrid viene hoy con su nuevo novio, te va a encantar, él también trabaja en finanzas». Fue así, mi gesto desapareció y el foco volvió a ella. Astrid llegó radiante esa noche mientras yo estaba parada en un rincón, escuchando a mis padres elogiar su vestido, su cabello, su futuro. Mi contribución se evaporó como humo. No fue solo favoritismo. Era algo más oscuro. Astrid nunca lo dijo, pero lo vi en sus ojos: odiaba que la compararan conmigo. Los profesores destacaron mi talento para las matemáticas mientras ella tenía dificultades, los familiares dijeron: «Calla, es la responsable, Astrid es la divertida». Lo que pensaban que era una broma inocente se le clava como un cuchillo. Cada vez que mis padres lamentaban mi estado civil, Astrid sonreía un poco más, como si mi soledad fuera una prueba de su superioridad. A medida que se acercaba la boda, sintió crecer su inquietud. «¿Vienes?», no, dijo al enviar las invitaciones, pero con una advertencia disfrazada de broma: «No vistan nada demasiado corporativo. Esto no es una reunión de la junta directiva. No quiero que intimiden a los invitados». Era un mensaje claro, mi presencia era una amenaza que ella no podía nombrar. Y luego estaba Cassian Dourn, el novio. A los 32 años, era el elegante director ejecutivo que construyó un imperio tecnológico desde cero. Lo que Astrid nunca le dijo, lo que nadie sabía, fue que este imperio casi colapsa. Estaba a semanas de la quiebra cuando apareció un inversor anónimo con $20 millones. El único nombre que figuraba en los documentos era C. Monroe Holdings. No sabía quién estaba detrás de esos números, solo que se lo debía todo a esa persona. Y aquí está la ironía:
la mujer con la que estaba a punto de casarse tenía una hermana que llevaba el mismo nombre. La hermana que todos ignoraron. La hermana que Astrid no quería ser el centro de atención. Mis padres amaban a Cassian, por supuesto. Para ellos él era la joya de la corona, guapo, exitoso, el hombre que garantizaría que Astrid nunca tuviera que preocuparse. Nuestra hija nunca volverá a tener problemas, dijo mi madre una noche, mientras yo cubría en silencio otro gasto familiar más. Vieron en él la prueba de que Astrid había triunfado en la vida, mientras que yo era el recordatorio de lo que consideraban incompleto. Lo que ninguno de ellos imaginaba era que Cassian y yo ya estábamos unidos por un vínculo mucho más fuerte que un matrimonio, aunque él aún no lo supiera. Por ahora, sin embargo, el equilibrio era suyo. Astrid brilló en el centro, mis padres la idolatraban, y yo permanecí en las sombras, un papel que conocía muy bien. Pero las bodas tienen el don de exponer lo que está oculto. Las viejas rivalidades no permanecen enterradas bajo cristales y manteles blancos, emergen, cortan, sangran. En los días previos a la ceremonia, vi algo en los ojos de Astrid, no era solo alegría por el gran día. Fue una chispa de intención. Ella no solo se estaba preparando para celebrar. Estaba a punto de humillarme. No sabía hasta dónde llegaría, pero sentí que se avecinaba la tormenta. Y cuando todo se derrumbara, no se trataría solo de dos hermanas. Se trataría de la verdad, el reconocimiento y un secreto valorado en $20 millones. Las semanas previas a la boda revelaron más de lo que esperaba. Mientras que Astrid fue tratada como una princesa, conducida de un compromiso nupcial a otro, a mí me dejaron de lado, a pesar de que silenciosamente había señalado el lugar exacto donde ella diría sí quiero. Cada detalle era lujoso, flores importadas de Italia, vestidos traídos en avión desde París, una lista de invitados cuidadosamente seleccionada para impresionar a sus seguidores en línea. Mis padres actuaron como si ese día fuera la culminación de nuestra historia familiar, como si cada decisión fuera monumental y el resto de nosotros no existiera fuera de su órbita. En cuanto a mí, me pidieron que fuera discreto, como si mi papel apareciera en un segundo plano, sin alterar la fachada perfecta que habían creado. Una tarde pasé por la casa de la familia en un descanso entre reuniones, con la esperanza, tal vez, de ser útil. Encontré a mi madre y a Astrid encorvadas sobre una larga mesa cubierta de muestras de tela y fotografías. Al principio no me vieron. La voz de mi madre era dulce e indulgente, rebosante de un orgullo que, para mí, siempre había estado racionado. Que había sido el primero en llegar, el último en salir, el que pagaba las cuentas sin dar las gracias, el que escuchaba en silencio mientras alababan a Astrid como si fuera la única heredera de nuestro nombre. Pero allí, bajo las cálidas luces de los focos y el murmullo de los invitados, entendí que no era solo indiferencia, era una campaña meticulosa para borrarme. Astrid sonrió como si su crueldad fuera un favor, y se alejó con un gesto de sus dedos, dejándome allí, entre el brillo de los flashes y el peso de la humillación. No era la primera vez que me hacían a un lado, pero había algo en esas miradas curiosas de los desconocidos, en la risa reprimida de alguna tía lejana, que hizo que el aire me ardiese en la garganta. Familia extendida. Dos palabras que sonaban como una frase. Respiré hondo, enderecé los hombros y di un paso atrás, luego otro, hasta que la sombra de una columna me tragó. Yo no lloraría. No les daría el placer de verme romper. Pero mientras observaba a Astrid posar junto a Cassian, con sus manos entrelazadas y sus sonrisas perfectas congeladas para la posteridad, una pregunta ardía dentro de mí: ¿cuánto tiempo me permitiría quedar reducido a esto? La respuesta no vino en palabras, sino en un escalofrío decidido que recorrió mi espalda. Quizás para entonces ya habrían ganado. Tal vez me habían convencido de que mi lugar era al margen, silencioso, útil solo cuando no interfiriera con el espectáculo. Pero allí, entre el olor de las rosas y el sonido de los brindis, algo dentro de mí se movió, no ira, no amargura, sino una claridad helada. Si quisieran una pieza decorativa, la tendrían. Si quisieran que fuera invisible, entonces lo sería. Pero no de la forma que imaginaban. Esa noche, mientras en la sala todavía resonaban las risas y el tintineo de vasos, me retiré temprano. No con el apuro de quien huye, sino con la calma de quien ya tiene trazado un plan. Mientras cerraba la puerta de mi habitación, cogí el teléfono y marqué un número que no había utilizado en meses. La voz al otro lado de la línea sonó sorprendida pero atenta. Necesito que compruebes algo por mí, dijo sin preámbulos. Discretamente.
Había llegado el momento de descubrir qué era lo que Astrid intentaba con tanto esfuerzo ocultar. Y si ella quisiera una guerra, yo se la daría, no con gritos ni escenas, sino con la única arma que yo siempre había dominado mejor que ella, la verdad. Porque al final, no fueron los vestidos ni los asientos en la mesa los que definieron quiénes éramos. Fueron las decisiones que tomamos cuando nadie miraba. Y finalmente hice el mío. El verdadero poder no estaba en ser visto, sino en elegir cuándo dejar de ser visto. La puerta se cerró detrás de mí con un clic final, como el punto de una carta que nunca sería leída. En el interior, la fiesta continuó, los brindis resonaron, los cubiertos tintinearon, las risas surgieron en oleadas cuidadosamente calculadas. Pero yo ya no era parte de esa escena. Y por primera vez no me dolió. La traición dolió, sí. Me duele la indiferencia de quienes deberían defenderme. Me dolía, sobre todo, la certeza de que para ellos, yo siempre había sido un detalle a ajustar, nunca una pieza imprescindible. Pero el dolor, cuando dejamos de temerlo, se convierte en combustible. Caminé por el pasillo vacío, mis tacones golpeando el mármol como un metrónomo marcando el ritmo de una decisión irrevocable. Ya no había lugar para las dudas, para las excusas, para la esperanza infantil de que algún día se dieran cuenta de mi valía. Astrid me había mostrado con una crueldad casi artística, el lugar que ocupaba en su vida y, por extensión, en la de ellos. ¿Y yo? Me había inclinado demasiado tiempo. Llegué al ascensor y apreté el botón con los dedos aún ligeramente temblorosos, no por vergüenza, sino por una furia contenida que ahora se transformaba en algo más claro, determinación. Las puertas se abrieron y entré sin mirar atrás. No había nada allí que mereciera mi atención. No más. En el dormitorio el programa de la boda todavía estaba sobre la mesilla de noche, intacto, como una acusación silenciosa. Lo tomé entre mis dedos sintiendo el peso del fino papel, la textura elegante que contrastaba con la brutalidad de su mensaje. Mi nombre no estaba allí. Mis manos no estaban allí. Mi historia, cuidadosamente borrada, no estaba allí. Y sin embargo lo estaba. Respiración. Existente. Sobreviviente. Con un gesto deliberado, partí el programa por la mitad. No enfadado, pero sí con una calma que me sorprendió. El sonido del papel rompiéndose fue casi satisfactorio, como si, al destruirlo, también estuviera rompiendo los últimos hilos que me ataban a quienes solo sabían verme como una carga. Tiré las piezas a la basura y me dirigí al armario. Ya no había ningún motivo para quedarse. No esa noche, no en ese lugar, no en esa versión de familia que solo existía para asfixiarse. Cogí mi maleta y comencé a empacar mis cosas con manos firmes. Cada pieza doblada fue un acto de rebelión. Cada cremallera cerrada, una declaración. Cuando sonó el teléfono ya tenía el abrigo puesto y la maleta junto a la puerta. El nombre de Astrid apareció en la pantalla, acompañado de una foto nuestra, una mentira en píxeles, un momento fabricado para las redes sociales. Lo dejé sonar. Una vez. 2. 3. Hasta que volvió el silencio. Ella quería una reacción. Una escena. Lágrimas para justificar su crueldad, un grito para demostrar que fue la víctima. Pero yo no le daría ese placer. Hoy no. Nunca más. Bajé en el ascensor con la cabeza en alto y la maleta rodando suavemente a mi lado. El vestíbulo estaba vacío excepto por la recepcionista, que me miró con discreta curiosidad. Le sonreí, no la sonrisa forzada de las últimas horas, sino un gesto genuino, casi libre. ¿Podrías llamarme un coche? Pregunté, mi voz firme. Por supuesto, señorita. ¿Algún destino específico? Me detuve por un momento. La pregunta era sencilla, pero la respuesta no lo era. Porque por primera vez en años, no tenía un lugar al que debía ir. Solo tenía a dónde quería ir. Al aeropuerto, dijo finalmente. Lo más rápido posible. Mientras esperaba, saqué mi celular del bolsillo y abrí la lista de contactos. Mis dedos se cernieron sobre su nombre, el único que, en medio del caos, nunca me había hecho sentir invisible. Dudé. No por miedo, sino porque por primera vez no quería ser salvada. Quería ser una elección. Me quedé con el teléfono. Llegó el auto. Al entrar, eché un último vistazo al hotel,
a las luces doradas que se filtraban por las ventanas del salón de baile, a la imponente fachada que también ocultaba la podredumbre detrás de sus paredes. No hubo anhelo. No hubo arrepentimiento. Solo alivio. ¿A dónde, señorita?, preguntó el conductor, ajustando el espejo retrovisor. Sonrisa. No para él. Para mí. Adelante. Y por primera vez en mucho tiempo, ahí es exactamente a donde me dirigía. El silencio ya no era fuerza. Fue rendición. Y había terminado de rendirme. Permanecí en el pasillo más tiempo del previsto, dejando que el aire frío de la noche enfriara el calor que ardía en mi pecho. Los ecos de las risas y los susurros ahogados de la recepción todavía presionaban mis oídos. Necesitaba un momento de quietud antes de regresar a mi asiento o decidir irme para siempre. Pero como al destino le gustan las ironías, mi camino se cruzó con una verdad que no esperaba. Abrí la puerta del baño, la tenue luz se derramó sobre el piso de baldosas, y me detuve cuando escuché voces provenientes del cubículo más alejado. Era Blair. Mi amigo más cercano. El que estuvo a mi lado en noches interminables, en corazones rotos, en decepciones familiares. Su tono era inconfundible, ligero, ágil, el ritmo que siempre me había calmado. Solo que ahora corta como el cristal. Ella realmente cree que es mejor que todos los demás, dijo Blair con la voz entrecortada por la risa. Siempre tan impecable, tan serio. Es agotador, en serio. Astrid les hizo un favor a todos hoy. Calla pertenece al suelo, no a la mesa. ¿Quién se cree que es, actuando como una reina cuando en realidad solo? Su voz se perdió en más risas, acompañada de otra que no reconocí. Me quedé congelada, la puerta aún entreabierta y el aliento atrapado en la garganta. Por un momento pensé que había oído mal. Que tal vez fuera otra persona. Pero entonces Blair volvió a hablar, esta vez más claro, y no hubo dudas. Le dije a Astrid que ayudaría a difundir la historia en línea. A la gente le encanta el drama nupcial. Y si hago esto bien, tal vez finalmente consiga los seguidores que merezco. Quiero decir, Astrid prometió incluirme en su próxima campaña. Esta exposición vale más que cualquier amistad. Las palabras cayeron con más peso que cualquiera de la crueldad de Astrid. De ella esperaba envidia, maldad disfrazada de encanto. Pero Blair. A ella fue a quien llamé cuando el silencio en mi apartamento se volvió insoportable. ¿Quién me recordó que yo era más que una cuenta bancaria y un currículum? ¿Quién juró admirar mi fuerza? Y allí, al otro lado de un delgado muro, se reveló la verdad. Retrocedí en silencio con cuidado de no hacer ningún ruido, a pesar de que mi corazón latía tan fuerte que temía que me delatara. Salí por la puerta y me apoyé contra la fría pared del pasillo, con los ojos fijos en la alfombra estampada como si pudiera sostenerme. La traición ardió de una manera que la mezquindad de Astrid nunca podría hacerlo. La crueldad de mi hermana era casi predecible. Pero la deslealtad de Blair dolió más profundamente porque fue inesperada. Inmerecido. Los recuerdos pasaron por mi mente como una película cruel, las noches en que Blair y yo nos quedábamos despiertos, bebiendo vino barato, mientras ella juraba que los verdaderos amigos nunca tenían que fingir. La vez que tomó mi mano durante una tensa reunión de inversionistas, susurrando que yo era la mujer más fuerte que conocía. Las tardes en las que nos reíamos de los posts superficiales de Astrid, burlándonos del mismo mundo que ahora, ella parecía desesperada por conquistar. Todo esto ahora estaba contaminado. Revelado como un guión que había abandonado en el momento en que apareció un escenario más brillante. Presioné mi mano contra mi estómago como si el dolor pudiera aliviarse si la retenía. Pero el dolor era más profundo. Fue darme cuenta de que tal vez no tenía a nadie. No mis padres. No mi hermana. Y ahora, ni siquiera mi amigo. Podría haber regresado, confrontado a Blair y exigido una explicación. ¿Pero qué cambiaría? Las palabras ya habían sido dichas. La verdad, revelada. Una confrontación solo alimentaría sus excusas y yo no tenía ningún interés en escucharlas. En lugar de eso, regresé a la habitación con pasos firmes a pesar de que sentía el pecho vacío. Me deslicé en un rincón alejado, mi asiento ya estaba ocupado por los camareros, quienes debieron haber pensado que me había ido para siempre.
Me quedé allí en silencio observando el brillo de los candelabros bailar en los vasos, el sonido de los cubiertos golpeando los platos, las risas que continuaban como si nada hubiera pasado. El mundo giraba, indiferente a mi dolor. Y en ese silencio me hice una promesa. No dejaría que la crueldad de Astrid me defina. No dejaría que la negligencia de mis padres me menospreciara. Y no dejaría que la traición de Blair determinara mi valor. Ninguno de ellos tenía el poder de nombrarme, de decidir quién era yo. Ese derecho era solo mío. Enderecé la espalda y dejé que mi respiración se calmara. Ya había sido derribado, ridiculizado, borrado. Traicionado por la sangre y la amistad. Y sin embargo ahí estaba yo. Todavía en pie. Todavía respirando. Aún entero. Podrían reírse. Podrían susurrar. Podrían borrarme de programas y fotografías. Pero no pudieron borrar la verdad de quién era yo. La noche no había terminado. Y algo me dijo que algo más grande aún estaba por llegar. Si Astrid pensó que había ganado tirándome al suelo, estaba equivocada. Porque lo que ella no entendía era que cuanto más intentaban expulsarme, más fuerte se volvía mi resolución. Ya no se trataba de su aprobación. Se trataba de recuperar mi dignidad en un salón que pensaba que me la podía arrebatar. Cerré los ojos por un momento, dejando que el ruido me invadiera como olas. El dolor de las palabras de Blair no desaparecería pronto, pero tampoco me destruiría. Yo era más que sus susurros. Más que traiciones. Y pronto todos verían la verdad, lo quisieran o no. Cuando regresé a mi rincón, el tintineo de vasos y la música del cuarteto llenaron el aire, como si nada hubiera pasado. El mundo a mi alrededor continuó, ajeno al moretón que se estaba formando en mi hombro o al dolor en mi pecho. Pensé que podría desaparecer allí sin ser visto y simplemente esperar a que terminara la noche. Pero la verdad ya se escapaba más allá de esos muros. Alguien estaba filmando. Un invitado con su celular en mano, capturó el momento exacto en que Astrid se arrancó de la silla y yo caí fuerte al suelo. En cuestión de minutos el vídeo apareció en TikTok con la leyenda exagerada: la novia le hace un espectáculo travieso a su hermana, 200 invitados en shock. Las imágenes se difundieron como la pólvora, llevadas por algoritmos mucho más rápidos que los susurros en la habitación. Cuando empezaron a servir el postre, un grupo de invitados más jóvenes en una mesa cercana ya se apiñaban alrededor de un teléfono celular, ahogando la risa antes de mirarme con los ojos muy abiertos, como si acabaran de ver algo increíble. Mi estómago se apretó. Fingí no darme cuenta, pero la inquietud ardía bajo mi piel. Me alejé discretamente dirigiéndome hacia el pasillo, donde la luz era más tenue y el zumbido amortiguado. Saqué el teléfono de mi bolsillo, dudé y luego abrí la aplicación. El clip ya contaba con miles de reproducciones en menos de una hora. Mi nombre no estaba marcado, pero mi rostro era inconfundible. Lo vi una vez preparándome. La caída se vio peor en la pantalla que en la vida real, el jadeo colectivo de los invitados, el silencio que siguió, la sonrisa triunfante de Astrid mientras se inclinaba sobre mí. Todo estaba ahí, eternizado. Y luego yo. Levantándome lentamente, desempolvando mi vestido, mi espalda recta, mi rostro sereno. Sin lágrimas. Sin gritos. Solo dignidad frente a la humillación. Los comentarios corrieron más rápido de lo que podía leerlos. Esta novia es cruel. ¿Quién le hace esto a su propia hermana? Esta mujer cayó pero se levantó como una reina. El suelo no merecía tocarla. Los comentarios se multiplicaron, cada uno más cortante que el anterior. ¿Casarse con alguien que trata a su propia familia como basura? ¿Qué clase de persona hace esto? Esa mujer tropezó pero se levantó como quien está acostumbrado a levantarse por sí solo. Hubo algunas bromas, por supuesto, ese humor ligero y cruel que siempre rodea los escándalos de bodas y los dramas familiares. Pero la mayoría estaba indignada. Indignado por mí. Y fue entonces cuando el pánico, que antes me había asfixiado como una mano en el cuello, empezó a disolverse. La idea de que millones de extraños observaran mi caída, mi humillación expuesta en alta definición, debería haberme destruido. Mi reputación se basó en dos cosas: precisión y control. Años de perfeccionar cada gesto, cada palabra, cada decisión para que en los pasillos llenos de hombres que dudaban de mí,
mi nombre sonara sinónimo de competencia. Y ahí estaba yo, reducido a un meme, un hashtag, un espectáculo barato. Por un momento pensé en llamar al invitado que había publicado el vídeo, exigirle que lo borrara y amenazar con abogados y demandas. Pero a medida que bajé, algo cambió. Los comentarios no se reían de mí. La estaban condenando. Vieron la crueldad tal como era. Vieron la compostura que había forzado en cada fibra de mi cuerpo y la admiraron. Por una vez, no tuve que dar explicaciones. No necesitaba defenderme. No necesitaba demostrar nada. La verdad estaba ahí, cruda, innegable, sin los adornos de las narrativas que mi familia había tejido durante años para pintarme como alguien frío, difícil e indigno. Los extraños me vieron levantarme, no desmoronarme. Y de repente el vídeo ya no era un arma contra mí, era un testimonio. Me quedé allí en el pasillo con la luz azul de la pantalla iluminando mis manos, y me di cuenta inesperadamente, ya no temía exponerme. Déjalos mirar. Déjalos compartir. Que analicen cada cuadro, cada expresión, cada segundo. Porque en cada repetición, Astrid se revelaba. Y yo también. Ella mostró su crueldad, yo mi fuerza. Cuando volví a guardar el teléfono en mi bolso, mi corazón latió más rápido. El nudo en mi estómago que antes me había paralizado comenzó a aflojarse, reemplazado por una resolución silenciosa, casi serena. Si mi familia insistía en mantenerme callado, si mi hermana quería humillarme, entonces ese vídeo, esa grabación accidental y no planificada, era mi oportunidad de dejar que el mundo me viera. Sin filtros. Sin excusas. Sin la versión editada que siempre me impusieron. Regresé a la habitación, la música crecía como una ola y la risa brotaba como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado. Los susurros en línea eran más fuertes que los susurros en la habitación. Y sentí, eso era solo el comienzo. El escenario que Astrid se había preparado estaba empezando a temblar. La luz, antes tan concentrada en ella, ahora se fragmentaba, tímidamente, hacia mí. Al otro lado de la habitación, Cassian había pasado la noche dividido entre las obligaciones de su novio y una inquietud que carcomía los bordes de la celebración. Astrid se había reído del incidente con su hermana como si fuera una broma inofensiva, animando a los invitados a regresar a sus mesas, desestimando los murmullos con un gesto de la mano. Pero cuando Cassian miró hacia el rincón donde yo estaba sentado en silencio deliberado, algo en él se movió. No fue misericordia. Fue un reconocimiento. Ese tipo de dignidad que solo se forja en el fuego de la humillación, la misma compostura que había visto en las mesas de negociación, donde la fuerza vale más que el encanto. Mientras levantaba su copa para agradecer a un grupo de invitados, sus ojos se fijaron en el collar que llevaba alrededor del cuello, un pequeño colgante de oro, un fénix, cuyas alas se curvaban hacia arriba, idéntico al símbolo que había visto innumerables veces en contratos y transferencias bancarias. C. Participaciones Monroe. Su pulso falló. Ese emblema no era común. No era un diseño que encontrarías en cualquier joyería. Era la marca del fondo que había salvado a su empresa de la ruina, del inversor anónimo que había inyectado no una sino 3 rondas de capital cuando todos los demás le habían dado la espalda. Trató de alejar ese pensamiento, tal vez fuera una coincidencia, un regalo, un mero adorno. Pero el apellido lo perseguía, Monroe. El de Astrid. Se alejó de la mesa con los dedos tensos mientras abría el portal seguro de relaciones con inversores. Allí en los registros de financiación de emergencia de hace 2 años, 3 tramos, 20 millones en total. Todos listados bajo C. Monroe Holdings. La empresa fantasma no tenía fotografías ni biografía personal, solo ese símbolo en el encabezado, el fénix resurgiendo de las cenizas. Sus ojos volvieron a mí. Me ajusté el vestido y el colgante volvió a brillar a la luz de la lámpara. Su pecho se apretó. ¿Fui yo? Desplácese hacia abajo y abra la sección de socios administradores. El nombre estaba ahí, claro, aunque antes lo había ignorado sin pararse a pensar. Calae, Monroe. Siempre estuvo ahí. Se le secó la garganta. Miró a Astrid, radiante en la cabecera de la mesa, bañada en la admiración de los demás, y la verdad lo golpeó con brutal claridad. Cala, la hermana que habían derribado al suelo, era la misma que lo había levantado cuando su imperio casi colapsaba. Ella era la fuerza silenciosa detrás de su supervivencia.
El inversor cuyo voto de confianza le permitió conservar a sus empleados, su reputación, su futuro. Y Astrid nunca había dicho una palabra. Ella lo miró a los ojos, interpretó el papel de la novia devota y le hizo creer que ella era la fuente de estabilidad. Había asumido que su confianza provenía de algún recurso invisible, algún activo familiar que ella nunca mencionaba. Ahora lo entendió, él era la sombra de su hermana. Una luz prestada que ella nunca había reconocido. El estómago de Cassian dio un vuelco. Recordó las noches desesperadas en las que permanecía despierto en su oficina, contemplando su menguante flujo de caja y preguntándose si tendría que vender todo lo que había construido. La ola de alivio cuando apareció el primer traspaso. El agradecimiento que había jurado devolver un día, cuando descubrió quién le había tendido esa mano. Ese juramento lo había moldeado. Lo había mantenido firme durante la reconstrucción. Y ahora, en medio del champán y las risas, comprendió, su deuda no era con su novia. Era la mujer que su familia trataba como invisible. Me miró de nuevo. Yo estaba sentado con la espalda recta y el rostro sereno, como si la crueldad que había sufrido no hubiera dejado huella. No sabía que me estaba mirando. No sabía que finalmente le había llegado el reconocimiento. Sus ojos volvieron a Astrid y por primera vez no vio ningún encanto ni belleza, vio manipulación. La forma en que dirigía las conversaciones, siempre enmarcando a la familia de una manera que borraba a su hermana. La forma en que se desviaba del tema cada vez que se mencionaban las finanzas. Ella le había ocultado la verdad no solo a él, sino a todos. Porque la verdad amenazaba su bien ensayado papel de estrella. Los dedos de Cassian se cerraron alrededor del teléfono. La traición dolió más profundamente que cualquier mezquindad que hubiera presenciado esa noche. No era solo el hecho de que Astrid no se lo había dicho. Era que ella había elegido el engaño. Había borrado activamente la contribución de su hermana para mantener su propia ilusión. Esta elección fue más profunda que cualquier caída, que cualquier risa ahogada. Fue la base de un matrimonio construido sobre una mentira. El peso lo oprimió mientras cerraba la pantalla. A su alrededor, las risas de los invitados sonaban huecas. Por primera vez esa noche no sentí ningún orgullo por la celebración, ni alegría por los brindis ni por la música. Solo la gravedad de la verdad. El desplazamiento de la lealtad hacia el propio pecho. Y la creciente certeza de que esto, lo que acababa de descubrir, lo cambiaría todo. La noche que debería haber sido el comienzo de todo, de hecho, había rasgado el velo sobre una fractura que era imposible ignorar. Al otro lado de la habitación, Kaya tomó un vaso de agua y el colgante que llevaba alrededor del cuello, el fénix, símbolo del renacimiento, de la supervivencia contra todo pronóstico, brilló una vez más bajo las luces. Cassian no podía apartar la mirada. Allí, en esos segundos suspendidos entre el pasado y lo que vendría después, comprendió que le debía no solo gratitud, sino la verdad. Y esa comprensión lo cambiaría todo. Permaneció sentado en la mesa alta, las risas de los invitados fluían a su alrededor como olas distantes, pero su enfoque se había reducido a un solo punto, la verdad que ahora ardía en su pecho. Ya no podía permanecer en silencio. No cuando la mujer que había salvado todo lo que él había construido era tratada como si no fuera nada. Sus ojos recorrieron la habitación hasta que encontraron a Kaya, en el rincón más alejado, con una postura serena y un rostro ilegible. El colgante que llevaba alrededor del cuello brillaba bajo los candelabros, un testimonio mudo que exigía ser reconocido. Los dedos de Cassian se cerraron con fuerza alrededor del micrófono frente a él. Se puso de pie y automáticamente el murmullo en la sala se enfrió, los invitados esperaban otro brindis elegante, otra historia para halagar a la novia y divertir al público. Pero Cassian dejó que el silencio se prolongara, lo suficiente para que todas las miradas se volvieran hacia él. Luego volvió la cara, no hacia Astrid, sino hacia Kaya. Su voz cortó el aire, firme y clara. Señorita Monroe. Cada sílaba fue un golpe preciso que dividió el zumbido de la habitación. Tú fuiste quien salvó mi empresa de $20 millones, ¿no? Por un instante el aire pareció detenerse. El cuarteto vaciló y las notas murieron en el aire. Los tenedores estaban suspendidos a medio camino de la boca. Todas las cabezas se volvieron al unísono hacia la mesa del rincón, donde estaba sentada Kaya.
La cámara de transmisión en vivo, que antes era discreta, se giró bruscamente para capturar su rostro, transmitiendo su asombrada compostura a cada pantalla donde amigos y extraños miraban desde lejos. La sonrisa de Astrid se endureció. Sus dedos se clavaron en el mantel, como si pudiera, con la fuerza de su voluntad, mantener unida la habitación. Sus padres se removieron en sus asientos y la confusión dio paso a la alarma. El silencio se hizo más profundo, alargándose hasta hacerse casi insoportable, una presión en cada pecho de la habitación. Kaya no se levantó inmediatamente. Miró a Cassian con ojos firmes, aunque el pulso le latía rápido en la garganta. No había pedido este foco de atención. No había buscado reconocimiento, especialmente aquí, en ese lugar. Pero la verdad había sido dicha en voz alta, irrefutable. Lentamente puso las manos sobre la mesa, se levantó y dejó que las miradas de 200 invitados se posaran en ella. No lo confirmó, no lo negó. Se limitó a mantener su silencio con la misma compostura con la que se había levantado del suelo horas antes. Desde el fondo de la habitación, un par de manos empezaron a golpear. El sonido fue vacilante e incierto, pero rompió el hechizo de quietud. Otro se unió. Luego uno más. Una ola de aplausos recorrió la sala, no triunfal, sino reverente, como si los presentes se dieran cuenta de repente de que habían sido cómplices de algo vergonzoso y recién entonces recordaran lo que era la dignidad. Entre los murmullos destacó un susurro proveniente de una mujer en la mesa de al lado. Entonces es ella. Ella es la verdadera y brillante Monroe. Las palabras se extendieron en un eco ahogado, repetidas y reformuladas, hasta que el mismo aire pareció vibrar con ellas. Las mejillas de Astrid ardieron de color carmesí. Intentó reírse e intentar hacerlo pasar como un malentendido, pero su voz falló, ahogada por el peso de la revelación que se estaba moviendo de ella a su hermana. Su madre se inclinó para susurrar algo desesperadamente, pero ni siquiera ella pudo ocultar la incomodidad en sus ojos. Durante años habían menospreciado a Kaya, reducido sus contribuciones como si el éxito fuera del matrimonio no valiera nada. Ahora, en una sola declaración, esa narrativa se desmoronó ante todo su mundo. Cassian bajó el micrófono, pero sus ojos permanecieron fijos en Kaya. La gratitud ardía en sus ojos, atenuada por la culpa de no haberla reconocido antes. Había pasado meses preparándose para esa boda, prometiéndose a sí mismo que construiría una vida basada en la verdad. Pero la verdad había estado ahí, a plena vista, ignorada porque resultaba inconveniente para quienes preferían que los reflectores brillaran en otra parte. Kaya inclinó ligeramente la cabeza, no en un gesto de orgullo, sino de silencioso reconocimiento. No había necesidad de reclamar crédito, allí no. La verdad ya estaba viva en la sala, indiscutible, llevada en las voces de quienes, horas antes, se reían de su caída. Y en ese silencio ahora, en ese aplauso, algo dentro de ella se movió. Esa humillación había sido diseñada para borrarla. En cambio, lo reveló. Los candelabros brillaban en lo alto, pero era Kaya quien atraía la atención de la habitación. Y aunque estaba sola, ya no se sentía invisible. La habitación todavía estaba pesada por el silencio que siguió a la declaración de Cassian. Cuando volvió a levantar el micrófono, su voz era firme, pero había algo nuevo en ella, un tono agudo, el tipo de tono que atraviesa las ceremonias y expone lo que otros preferirían mantener oculto. Hay una cosa más, dijo con los ojos ahora fijos no en Kaya, sino en Astrid. La novia se movió en su silla, su sonrisa pintada temblaba y sus dedos se apretaban alrededor del pie de la copa. Los invitados se inclinaron hacia adelante intuyendo que la noche ya no se trataba de brindis ni de risas, sino de la verdad. Cassian respiró hondo y luego dejó caer las palabras, pesadas y deliberadas. Astrid envió archivos confidenciales de mi empresa a un competidor. Fue Kaya quien contuvo el daño. Silenciosamente. Sin pedir nunca nada a cambio. Un murmullo recorrió el pasillo como una onda expansiva. Algunos se quedaron sin aliento. Otros se susurraban duramente al oído. El rostro de Astrid perdió el color y luego se sonrojó de un rojo intenso. Ella meneó la cabeza, forzando una risa que no llegó a sus ojos. Esto es absurdo. ¿Por qué haría tal cosa? Pero Cassian la interrumpió, su voz ahora más cortante. Porque querías que fracasara. Quería control. Y pensó que si Kaya no podía arreglar el desastre, demostraría que no era capaz de ayudar a nadie. No es verdad.
Sus palabras flotaron en el aire como una frase. Astrid abrió la boca, luego la cerró de nuevo, sin negar que encontró apoyo contra la fuerza de su convicción. Kaya permaneció de pie con el rostro sereno, aunque algo le dolía en el pecho por el peso del reconocimiento. Siempre había conocido fragmentos de esta verdad, las señales, las últimas llamadas de los abogados de Cassian, la prisa desesperada por contener la filtración. Después optó por el silencio para preservar la dignidad de la familia. Ahora, bajo la dura luz de los candelabros y las cámaras en vivo, esa misericordia había llegado a su fin. El peso de la revelación cayó aún más sobre los hombros de Astrid. Se levantó a medio camino de su silla, temblando por el esfuerzo de mantener la compostura, pero las miradas de 200 invitados la inmovilizaron. Su padre se movió incómodo. Su madre susurró su nombre como si pudiera llamarla para que volviera a su asiento. Pero no había ningún escudo lo suficientemente fuerte como para amortiguar lo que acababan de decir. El movimiento no fue de escape ni de desafío, fue el de una mujer que por primera vez en años no necesitaba justificarse. Los ojos de los invitados la seguían, ya no con la curiosidad voraz de quien espera un escándalo, sino con algo cercano a la reverencia. Incluso los fotógrafos, tan ansiosos por capturar cada momento de ruina, han bajado sus cámaras como si supieran que algunas cosas son demasiado sagradas para reducirlas a píxeles. Cassian la miró desde el escenario, inmóvil. Su rostro, antes una máscara de furia helada, ahora revela algo más profundo, no la satisfacción de un hombre que ha visto a su prometida desenmascarada, sino el asombro de alguien que es testigo de algo que no puede nombrar. Kaya no lo miró. No por indiferencia, sino porque en ese momento su mirada le pertenecía solo a ella misma. Tocó ligeramente la silla que debería haber sido suya, el trono de una farsa, y, en lugar de sentarse, dejó que sus dedos se deslizaran sobre la madera pulida como despidiéndose de una ilusión. Astrid, todavía congelada en su silla, finalmente se movió. Sus dedos, antes apretados en la tela de su vestido, ahora se abrían y cerraban como si buscaran algo que sostener. Cuando levantó los ojos, no fue para mirar a Kaya, sino para mirar el vacío frente a él. No hubo más lágrimas, no más gritos, no más teatralidad que siempre la había acompañado. Solo quedó el silencio de quien, por primera vez, ve el abismo que cavó con sus propias manos. Siempre lo supiste. La voz de Astrid rompió el aire, baja, áspera, como si le hubieran arrancado las palabras de la garganta. No fue una acusación. Fue una confesión. ¿Sabes qué es peor que ser odiado? Estás siendo ignorado. Y tú nunca me diste ni siquiera eso. Kaya se volvió lentamente. No había triunfo en sus ojos ni lástima vacía. Solo había una vieja tristeza, como si esa verdad ya hubiera estado escrita en sus entrañas hacía mucho tiempo. Te di lo que nunca quisiste, Astrid, respondió, y su voz, aunque suave, llevaba el peso de años de silencio. Te di la oportunidad de ser mi hermana. El sonido que escapó de la garganta de Astrid no fue un sollozo, ni tampoco un grito. Era algo entre una risa y un lamento, el sonido de un alma partiéndose en dos. Se puso de pie de repente, su vestido arrastrándose por el suelo como un sudario, y salió corriendo por la puerta lateral, sus tacones resonando como martillos en el silencio. Nadie la siguió. Nadie se atrevió. Entonces Cassian bajó del escenario con pasos pesados como los de un hombre que carga con el peso de una decisión irrevocable. Se detuvo a un brazo de distancia de Kaya, lo suficientemente cerca como para que ella sintiera la calidez de su presencia, lo suficientemente lejos como para que no hubiera duda, era su elección. No hubo rodillas en el suelo ni promesas apresuradas. Solo había una pregunta silenciosa en sus ojos, ¿y ahora qué? Kala respiró hondo. El aire olía a rosas marchitas y cera de vela derretida, el aroma de un sueño reducido a cenizas. Pero por una vez no sintió la necesidad de apagar el fuego. Lo dejó arder. No quiero tu nombre, dijo, y cada palabra era un cuchillo cortando los últimos hilos que la ataban al pasado. Quiero lo que siempre debió ser mío, la verdad. Y si no puedes darme eso, entonces no queda nada que decir. Todo el salón contuvo la respiración. Incluso las paredes parecían inclinarse para escuchar. Cassian no retrocedió. No lo justificó. Él no mintió. Tienes razón, admitió, y la sencillez de esas palabras fue más demoledora que cualquier discurso. Elegí la mentira porque era más fácil que enfrentar lo que representabas.
Su voz era ronca, apenas un susurro, pero cada sílaba golpeaba como un golpe. Me recordaste lo que no merecía. El silencio que siguió ya no era crítico. Era de anticipación, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para ver qué pasaría después. Kala no sonrió. No extendió la mano. Pero cuando habló su voz no tembló. Entonces demuestra que te lo mereces. Los tacones de Kaya se clavaron en el suelo pulido con un ritmo constante, haciendo eco más allá del sonido, como si cada paso llevara el peso de una frase. Los invitados la siguieron con la mirada, conteniendo la respiración, como si el más mínimo movimiento pudiera romper el frágil equilibrio de ese momento. Llegó a la mesa donde Astrid permanecía inmóvil, con los dedos temblando sobre la tela de la silla, el rostro pálido, una máscara de orgullo a punto de desplomarse. Kaya se detuvo y sus dedos rozaron la cadena alrededor de su cuello, donde descansaba el colgante de su madre, un gesto casi imperceptible, pero suficiente para extraer la fuerza necesaria. Luego, con deliberada lentitud, deslizó la mano en su bolso y sacó el objeto que había llevado sin siquiera pensarlo hasta ese momento, el anillo de la familia Monroe. No fue ni grandioso ni ostentoso. Pero había pertenecido a generaciones, pasado de madre a hija como símbolo de algo que trascendía el tiempo. Astrid siempre había creído que sería suya, después de todo, ¿no era ella su hija favorita? Pero el destino, o quizás la justicia, había elegido a Kaya para protegerlo. Con la misma serenidad que la había sostenido durante cada humillación de la noche, colocó el anillo sobre el mantel blanco. El pequeño círculo de oro reflejó la luz del candelabro, brillando como una acusación silenciosa contra el lino inmaculado. Espero que algún día lo entiendas, dijo en voz baja, pero cortante como una cuchilla. Sus ojos nunca dejaron a Astrid. El honor no se presta. No se roba ni se hereda por matrimonio. Se lleva a cabo a través de acciones. Y hoy le mostraste al mundo que nunca lo tuviste. Un murmullo recorrió la habitación, no cruel ni burlón, sino solemne, como si todos los presentes hubieran presenciado no solo una ruptura, sino el desmoronamiento de una ilusión. Los labios de Astrid temblaron como si las palabras lucharan por escapar, pero ninguna salió. Ella simplemente arregló el anillo, su mano se movió una vez antes de congelarse en su regazo, incapaz de tocarlo. Kaya enderezó su postura, dejando que el peso de su gesto flotara en el aire, irrefutable. Fue entonces cuando Cassian se adelantó con el rostro tenso, pero su voz más suave que en cualquier otro momento de la noche. Una vez pensé que quería casarme con Astrid, confesó, sus ojos buscando los de Kaya. Hoy me di cuenta de que la admiración y el respeto son los cimientos de todo lo que vale la pena construir. Y te pertenecen. No fueron palabras de amor, ni una invitación. Era la verdad desnuda, expuesta frente a todos. Kaya lo miró a los ojos por un momento, demasiado breve para ser consentimiento, demasiado largo para ser indiferencia. Luego se dirigió a su familia. El rostro del padre era ilegible, su orgullo traspasado frente a sus compañeros. Su madre frunció los labios, sus ojos húmedos no por las lágrimas sino por la tardía revelación de que la hija a la que había ignorado durante años ahora era más alta que cualquiera de ellas. El silencio se prolongó opresivo, pero Kaya no vaciló. No quería disculpas ni confesiones tardías de arrepentimiento. Ya había dado demasiado de sí mismo para merecer lo que nunca le ofrecieron. Con una última mirada, firme e implacable, giró sobre sus talones. El movimiento fue fluido, decisivo, el dobladillo del vestido ondeando como una despedida. Los invitados se removieron en sus asientos, algunos susurrando, otros mirando en silenciosa reverencia. Algunos incluso se pusieron de pie, como si reconocieran que la verdadera dignidad en la sala no se debía a la derrota, sino al triunfo. Astrid permaneció congelada, con los ojos fijos en el anillo intacto sobre la mesa, el peso de las palabras de su hermana era más aplastante que cualquier reprimenda. Los padres de Kaya no hicieron ningún movimiento para detenerla y, en esa quietud, su silencio se convirtió en la confesión más elocuente de todas. Cuando Kaya llegó a las amplias puertas del salón de baile, los candelabros brillaron detrás de ella y su luz cayó sobre su espalda como una bendición. No miró hacia atrás. Los ecos de sus pasos la siguieron por el pasillo, dejando atrás una habitación llena de gente que hablaba de ese momento mucho después de que las flores se hubieran marchitado y el champán hubiera perdido su brillo. Por primera vez en años, no sintió la necesidad de defenderse. No ansiaba vindicación.
No había venido a demostrar nada y sin embargo, al final, la verdad había hablado más fuerte que todas las mentiras. Solo llevaba consigo una cosa, su dignidad. Y eso fue suficiente. Ella optó por permanecer firme en su propio valor, sin importar los ojos que la buscaban o las espaldas que le daban. El correo electrónico esperó, el mensaje quedó suspendido en el aire, pero su corazón no tenía prisa por reclamarlos. Murmuró para sí, casi como si su madre pudiera oír las palabras llevadas por el viento: antes de elegir quién camina a mi lado, me elegiré a mí misma. Las palabras parecían un juramento, ni dramático ni pesado, pero sí arraigado. No mediría su futuro por la aprobación de unos padres que nunca la entendieron, ni por el afecto de un hombre que solo entonces se dio cuenta de lo que había dejado ir. Lo mediría por lo que construyó con sus propias manos, por la dignidad que se negó a entregar. Las luces de la ciudad brillaron y se reflejaron en sus ojos mientras una suave sonrisa sin amargura, solo determinación, florecía en sus labios. Enderezó los hombros, respiró hondo y dejó que el ajetreo y el bullicio de las calles la envolvieran como una sinfonía. El mañana traería decisiones, esa noche hubo paz. Así permaneció en el balcón, no como la mujer humillada en la boda de su hermana, no como la benefactora anónima de un imperio, no como la hija descartada por sus padres. Ella siguió siendo como Kaya Monroe, su propia elección, su propia fuerza, su propio futuro. Lo que vino después no la definiría, ella se definiría a sí misma. Y así es como dejamos a Kaya por ahora, parada en el balcón, con las luces de la ciudad extendiéndose interminablemente ante ella, eligiéndose a sí misma por encima de todo. Su viaje nos recuerda que la dignidad no es algo que obtenemos o perdemos, es algo que ganamos por cómo nos mantenemos erguidos, incluso cuando el mundo intenta arrancarnos la silla que tenemos debajo. Si alguna vez te has enfrentado a momentos en los que te subestimaron, ignoraron o te hicieron sentir pequeño, conoces el poder de recuperar tu valor. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho tú en lugar de Kaya? ¿Respondería al mensaje de Cassian o seguiría adelante sola, en su propio camino? Comparte tu perspectiva en los comentarios. Cada una de tus palabras hace que estas historias sean aún más significativas. Si este camino te resuena y quieres más narrativas llenas de drama, resiliencia y giros inesperados, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. De esta manera no te perderás lo que viene. Tu apoyo es lo que da vida a estas historias y no puedo esperar a tenerte a mi lado la próxima vez.